solo hay que pagar esto. Hoy sí, ahorita sí. Esto hay que pagar. Está Buenos días a todos los presentes y los que se encuentran conectados desde la plataforma virtual. Es un honor estar con ustedes en el 11º Congreso de Filosofía. Hoy tenemos el privilegio de contar con un conferencista de renombre en el área de la actualidad en la filosofía latinoamericana, quien nos compartirá sus conocimientos sobre la política y la crítica de la filosofía. Nuestro ponente de hoy es Enrique Telles. Obtuvo su doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Ha realizado estancias doctorales en Lima y Roma, entre otros lugares. Ha sido profesor de varias universidades desde hace más de 20 años. Es el autor El Mapa Celeste de Prelulio y editor de un trabajo colectivo que lleva título Para una estética de la liberación decolonial. Entre otros, desde hace varios años ha organizado eventos internacionales. Como miembro de la Asociación de la Filosofía y Liberación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estamos seguros de que su intervención será sumamente enriquecedora y nos brindará nuevas perspectivas sobre la política y la crítica de la filosofía. Agradecemos profundamente su presencia y le damos la bienvenida para que inicie su conferencia. Vale, muchísimas gracias. Se me escucha, ¿verdad? Sí se escucha. Sí. Perfecto. Perfectamente. Bien, bien. Entonces voy a calcular aproximadamente 40-45 minutos, al cabo del cual espero que haya un diálogo para que podamos ventilar algunas cuestiones que se hayan omitido o algunas que hayan sido de alguna manera controversiales y demás, ¿no? Bien, entonces se me ha pedido que me refiera en buena medida a un artículo que creo que se ha divulgado por allá y que lleva por título Dussel, la política y la crítica de las categorías, que es aproximadamente el mismo título que estamos, para el cual estamos reunidos ahora. Entonces, quisiera mencionar o hacer menciones quizá puntuales de este artículo, pero no llevarlo del todo exactamente como está. Quisiera comenzar más bien pensando en términos de qué es lo que hace la filosofía para que se entienda de alguna manera, para que aquel que vaya de alguna manera a entrarle al texto, porque a veces no es fácil cuando tiene un lenguaje hasta cierto punto abstracto, pero para que vaya entendiendo de cómo se va configurando la política de acuerdo a el conjunto de categorías que ha implementado Dussel, ¿sí? Entonces, creo que por ese lado podemos comenzar y a final de cuentas podríamos comentar algunas cosas que se relataban aquí hace un momento en torno a el concepto de pueblo y lo vinculo de alguna manera a las mayorías populares de Yacuría, ¿no? Dado que hay una cierta inquietud por lo que me decía, ¿no? Entonces creo que es un tema además que tiene un vínculo muy estrecho con algunas de las cosas que vamos a decir aquí. Entonces, bien, quisiera comentarles dos cosas primeramente, que la filosofía no tiene por qué ser un lenguaje como lo llevan, digamos, algunos de los pensadores más conocidos, latinoamericanos, europeos o norteamericanos, de donde sea, no importa. Si uno toma un libro de cada uno de ellos, digamos, de un conjunto pequeño de ellos, se va a dar cuenta que el lenguaje es muy distinto en unos y en otros, y a veces hasta la manera de argumentar. Esencialmente lo que tendríamos que estar observando es que sea coherente, que sea consistente, como para saber si es válido o no lo que se está diciendo. Entonces, en ese contexto, lo que quisiera comentar primeramente es que la filosofía, antes que nada, ordena, ¿sí? Ordena poniendo cosas en su lugar, ¿sí? Dependiendo del tema de que esté tratando.
En el caso de la política es bien difícil por una sencilla razón, porque la política, cuando pensamos en política, generalmente pensamos en los políticos, es decir, concretamente en las personas que ejercen el oficio de la política, y ahí justamente es donde pensamos que todo es negativo, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente tendría este sesgo negativo, ¿sí? Retengan esto de lo negativo porque lo voy a usar mucho a lo largo de toda la plática, ¿sí? Y esto va a ser muy importante además, ¿no? Por las cosas que justamente tienen que ver con el orden, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si yo empiezo pensando que la política es algo negativo, justamente la mayoría de los teóricos de la política comienzan con el tema del conflicto, el conflicto político y de la contradicción y demás, y ahí es donde está justamente el genio de Dussel, en donde dice, no, ese no es el punto de partida, el punto de partida debe ser otra cosa, ¿sí? Ok, entonces, retengan esto. En un segundo lugar, quiero comentar, antes de empezar propiamente con la exposición, que la filosofía, si bien ordena, como decíamos en este primer punto, también asigna, por decirlo de esta manera, nombra, inventa, crea neologismos que le son útiles de acuerdo a la consistencia de la argumentación, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Podría darles muchos ejemplos, de hecho, porque estamos llenos de este tipo de cosas, pero a ver, un ejemplo. Eh, Pregunta retórica, no quisiera que levantaran la mano ahorita y que me contestaran. A ver, pero ¿es lo mismo ética que moral? Bueno, tenemos dos perspectivas. Si pensamos que es lo mismo, pues sería más fácil y económico en el lenguaje usar un solo término y no dos, ¿cierto? Si son diferentes, de alguna manera, pues tendríamos que decir a qué se refiere cada una de ellas. Y sin embargo, ustedes van a ver que en nuestra habla cotidiana, inclusive filósofos, ¿no? Se hacen muchas bolas con esto, porque a veces hablan de lo ético-moral, ¿no? Y lo juntan y de pronto hacen un embrollo, ¿no? Pasa lo mismo cuando se habla de tecnociencia. O sea, la técnica y la ciencia es lo mismo, o la tecnología en todo caso también, ya son tres términos inclusive, ¿no? Pues uno diría que no, ¿no? Si no, sería más fácil pues usar uno de dos o uno de tres, dependiendo de cuáles incluyan, ¿no? Y si es el caso, pues entonces habría que definir cada uno de ellos por separado y ver cuál es su vínculo. Y obviamente enfatizar el hecho de la necesidad de tener tres términos, dos términos o un término, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Es decir, tendríamos muchas palabras para decir lo mismo, ¿no? Y pues por un mínimo de consistencia formal, pues diríamos es más fácil que de alguna manera tengamos un lenguaje más económico, ¿no? Sin tanto embrollo para decir exactamente lo mismo, ¿no? Bien, en estos dos ejemplos que les doy en cuanto a nombrar o en cuanto a crear neologismos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado porque entonces necesitaríamos definir muy bien por qué la necesidad de tener más términos que uno, ¿sí? O que dos, inclusive, ¿no? O los que sean necesarios, y en todo caso ver, pues, a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que mucho haría la filosofía, seríamos filósofos ya simplemente teniendo claro la cuestión de saber discernir entre las palabras. A veces a uno, cuando está en una plática informal, lo critican mucho cuando ocupa palabras muy específicas para ciertas cosas. Bueno, en una plática formal se entiende que quizá podamos atropellarnos nosotros mismos usando las mismas palabras y demás, ¿no? Pero en una plática de carácter más bien científico, ¿sí? Pretendidamente científico, pretendidamente filosófico, pues tendríamos que tener cierto cuidado y eso de todos modos, no nos excluye de que podamos equivocarnos o se nos barra por ahí algún término que no queramos utilizar, ¿no? Por ejemplo, Dussel es muy cuidadoso y si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que él prácticamente nunca habla de individuos. ¿Por qué no habla de individuos? Porque explícitamente dice, bueno, mi narrativa, ¿no? Mi discurso, mi argumentación no tiene que ver nada
con la argumentación del liberalismo político, que pone al individuo en el centro, ¿no? Y si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de que menciona mucho el término comunidad, ¿no? Comunidad de vida, y esto obviamente cambia no solamente el sentido de lo que implica la vida social de un ser humano, sino que además, pues, es útil a la narrativa que él está armando, ¿no? A esto él le llama, a este conjunto de explicaciones, de conceptos, de categorías, etcétera, le llama arquitectónica. El término no es de él, el término es de Kant, viene de Kant, ¿sí? Y él lo ocupó justamente para hablar de que se requerirían de argumentaciones dialécticas para saber qué es la ciencia, ¿no? En fin, es todo un tema. En realidad, todos tendríamos, digo, si quisiéramos retomar este término, todos tendríamos que tener más cuidado en eso, a veces que en los contenidos mismos. ¿Por qué? Pues porque la filosofía piensa lo no filosófico. Es decir, podemos tener una filosofía, por ejemplo, de la tecnología, sí, y de hecho la hay, ¿no? Sí, no hay ninguna duda de ello, ¿no? Podríamos tener una filosofía de la pedagogía, sí, también la hay, ¿no? Una filosofía de la política, claro, ¿no? Justo estamos en ese tema, ¿no? Tanto como decir que habría una filosofía del fútbol, por ejemplo, pues también, ¿no? En principio no habría nada que lo prohibiera, ¿sí? Ya veríamos si es realmente útil al fútbol o no tener una filosofía, pero lo que quisiera remarcar con esto es de que justamente estamos pensando en que la filosofía puede pensar cualquier cosa, ¿no? Que esa es una gran ventaja de pensar en términos filosóficos, teniendo muy en cuenta lo que acabo de comentar, ¿sí? Bien, entonces déjenme regresar al punto porque justamente lo que vamos a ver es una crítica de las categorías, que si bien nos da temas nuevos, de alguna manera lo más importante es que convengamos y veamos cuáles son esas categorías que se están criticando para que de alguna manera podamos penetrar la realidad. No estamos ajenos a la realidad, sino más bien es esa interpretación que hacemos de la realidad es absolutamente indispensable para su transformación, ¿no? Recuerden aquella cita de este filósofo del siglo XIX que hablaba en términos justamente de la interpretación y de la transformación, ¿sí? Ambas van de la mano en realidad, ¿no? Entonces, pensando un poco en esos términos, pensemos un poco cómo va esta argumentación de Dussel, ¿sí? En el artículo que he aludido, que lo pueden ustedes consultar en línea, hago primeramente una especie de biografía y homenaje de Dussel. Es un relato breve, pero a veces es difícil de tener tal y como lo pongo ahí, porque se centran mucho en la persona a veces, más que en el hilo conductor, digamos, que tiene que ver particularmente con la política, ¿sí? Con la ética y con la política, ¿sí? Entonces, hago un cierto énfasis en pensar en términos de que el motivo original de escribir una ética se vio atravesado, si me lo permiten, por un autor que se llama Levinas. Probablemente muchos de ustedes lo han leído, se habrán dado cuenta que es un autor muy particular, no se parece a la mayor parte de los filósofos que uno lee, particularmente griegos, por ejemplo, escolásticos o inclusive europeos, ¿no? En términos generales. De hecho, es un pensador que más bien retoma una tradición semita, particularmente judía, por el origen étnico de él, y además hace una especie de exposición de la importancia que tiene no el yo o del individuo en términos europeos, sino más bien del nosotros y del tú, ¿sí? Del otro, ¿sí? Entonces, en esos términos, en los años 70, cuando Dussel estaba ya regresando a Latinoamérica, particularmente iba a dar un curso en Argentina, y su curso consistía prácticamente en una exposición de problemáticas entre Hegel y Heidegger, propio de la época. Fue cuando leyó justamente a Levinas y se dio cuenta que no podía ser un repetidor de todo lo que se había dicho ya en Europa, ¿no? Claramente eurocéntrico, ¿sí? Se dio cuenta de todos modos de que Levinas le proporcionaba un elemento que no tenía previo o ni siquiera el conocimiento y no sabía cómo meterlo, digamos.
cuando se da cuenta de ello, se pone a redactar de nuevo toda su exposición y se da cuenta de que era un elemento no solamente muy importante, sino que además cambiaba el rumbo prácticamente de ese primer intento de ética. Estoy hablando de los años 70, del 71 al 75 más o menos, son varios tomos, entonces, y se editaron en varios lugares, en Bogotá, en México y en Argentina sobre todo, pero al menos los dos más fuertes, que son los dos del principio y los demás son los campos prácticos, como él le llama, la parte teórica son los dos primeros tomos. En ellos ya expone propiamente cómo debería de articularse esta otra cuestión que tiene que ver con el otro. Entonces, esto cambia el rumbo totalmente de su ética, la ética que él propiamente escribe y que es suya, a final de cuentas, ¿sí? Pero también, creo yo, cambia por mucho todo el panorama de la filosofía en América Latina, y estoy viéndome corto, pero también tendríamos que decir que ya en Europa, ¿no? Porque justamente ahorita hay una moda muy fuerte de pensar la descolonización, ¿no? Aunque a veces sea más eso, una moda y se quede solamente en la etiqueta, ¿no? En la parte de la mercancía, ¿no? Y no se vaya al fondo, pero al menos sí cambió el rumbo de nuestro quehacer filosófico acá en América Latina, ¿no? Entonces, en este momento, prácticamente hasta el 98, o sea, véanlo bien, pasan aproximadamente 30 años, en esos 30 años escribe ya su ética definitiva, o sea, del primer intento que fue esta de los años 70, de principios de los 70 al 98, escribe su ética definitiva. Y ahí, con toda claridad, ahí sí ya se ve esto que les decía que era la arquitectónica. Es decir, hace las dos cosas que les comentaba que podría ser un filósofo, que es acomodar muy bien las categorías, ¿sí? Poner mucho orden y además darle un significado muy, muy específico y particular a cada término, sobre todo a los más importantes, desde luego, pero a cada término que se está usando para hacer una argumentación muy, pero muy exquisita, diríamos, ¿no? Muy específica, muy cuidadosa en estos términos, ¿no? Y se ve claramente, se los expongo muy rápido porque además tiene mucho que ver con la política, pero son básicamente dos temas, y son dos temas porque justamente expone de alguna manera, de manera dialéctica, vamos, expone la totalidad, que es una gran categoría para Dussel, la totalidad y su contradicción, ¿sí? Junto con la otra parte, no voy a decirle exactamente su negatividad, porque verán que esto después se transforma en la política, pero esta negatividad es lo que de alguna manera se vuelve el campo práctico en la política ya, y que de alguna manera engulle a la totalidad, y con esto tiene una argumentación muy sólida, pero además pone mucho orden porque no empieza en términos negativos en la política, digo ya después en la política, sino en términos positivos. Y esto es algo importante. Vuelvo a la pregunta inicial. Si tuviéramos que pensar la política, ciertamente la gran mayoría pensaría en los políticos y sobre todo en la parte negativa en los políticos, ¿no? En la corrupción, etcétera, etcétera. Lo que hace Dussel es pensar, y es quizá uno de los muy pocos que lo piensan, la política primeramente como algo positivo, como algo positivo. Se los pongo de otra manera. ¿Para qué hacemos política? Bueno, pues para vivir dignamente, ¿no? Si no, ¿qué estaríamos haciendo? Ah, bueno, todo el tiempo estaríamos en conflictos, en guerras, matazones, etcétera, ¿no? Entonces, la política no solamente tiene que ver con el conflicto, sino tiene que ver con la posibilidad del acrecentamiento de la vida humana en comunidad, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, el gran lema o el gran punto de partida para la política en Dussel, y tiene mucho que ver con poner en orden, porque si yo empiezo con lo negativo, el conflicto, la contradicción, la corrupción, etcétera, ¿a dónde voy? No exactamente a la resolución de ese conflicto, sino a ahondar más en el conflicto, ¿sí? Si yo pienso que, o parto más bien, si yo tomo como punto de partida lo positivo, justamente me doy cuenta de en qué momento se empieza a corromper, se empieza a hacer negativo todo esto, y entonces ya tengo posibilidades de saber cuál es el problema, cómo debiera ser,
y cuál es el posible retorno a esa parte positiva, ¿sí? Y entonces, claro, no es nada más un retorno, sino es otra cosa. Ahorita lo podemos tratar, pero es muy interesante porque entonces ya la política tendría ya un sentido muy diferente, ¿no? No solo la política, en parte lo que hace Dussel es que en estos primeros 30 años pone ese orden en su ética y luego de la ética se pasa a la política, pero hace el edificio, digamos, le pone más detalles, ¿no? Porque ya no son solamente estas dos grandes partes de las que hablaba, ¿sí? Que él le nombra totalidad a esa primera parte y exterioridad a esta otra parte. Este término de exterioridad viene justamente de Levinas, ¿no? El de totalidad viene de Hegel. Entonces vean ustedes qué combinación, ¿no? Eh, y no solamente habla de estas partes, ya habla de una tercera. Y como se va haciendo cada vez más complejo y va teniendo más determinaciones, más niveles, etcétera, ya este edificio, al que le llamamos arquitectónica, ya se vuelve mucho más difícil de discernir. Por lo pronto, para que no hacerlo tan difícil, lo que quiero hacer ver es que si la ética originalmente tenía estas dos partes, la totalidad y la exterioridad, hay una tercera que podría ser una especie de totalidad segunda, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera, que es resultado de las otras dos partes, ¿no? De manera que así explica la política, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Estos son los grandes rasgos apenas. Entonces, yo lo que subrayo aquí es, en términos biográficos, solo hasta después de esa primera ética del 98, de 1998, o ética amarilla, simplemente porque la edición de Trotta, donde se publica, aparece de color amarillo, ¿no? Y por eso la identificamos como la ética amarilla, o la ética del 98 por el año de edición, ¿sí? Solo a partir de entonces es cuando piensa la política. Y originalmente me acuerdo que en sus clases decía, bien, la política solamente va a ser lo mismo, pero lo vamos a llevar a los filósofos políticos, y hablaba inclusive de griegos, Hegel y mundo actual, ¿no? Muy simple, pero pronto se dio cuenta de que en realidad era mucho más complejo de lo que él mismo se estaba imaginando. Ahora es muy interesante porque comienza una serie de redacciones de la política, pero quiero traer a colación un primer intento que redactó en los años 70 de la política. La verdad yo diría que es un intento hasta cierto punto, no voy a decir que fallido, pero es un buen intento, pero no logra poner, digamos, los cimientos fuertes para que pueda de ahí partir a las siguientes redacciones de la política, porque en aquel entonces lo veía algo todavía un poco secundario. Pero quiero comentarles a partir de una cita de qué se trata este punto de partida positivo. Vean, la cita dice, es del 79. La edición es del 79, probablemente lo escribió entre el 71 y 75. También piensen un poco qué sucedía, por ejemplo, en El Salvador en los años 70, ¿no? Qué sucedía en toda América Latina en los años 70. Era un momento de muchas convulsiones políticas, ¿no? Dice, la liberación no es primera ni esencialmente un odio o una lucha, lo que decíamos hace unos segundos en torno al conflicto. Continúa, la liberación primera y esencialmente es un movimiento de amor al bien común futuro. Cada palabra tiene un significado muy fuerte, ¿no? No hay nada de más aquí. Coma dice, una esperanza en el bienestar, una voluntad de libertad, un sentido de realidad, entre paréntesis, que es exterior al ser del sistema opresor, ¿sí? Esto lo tengo en este artículo, que justamente quise rescatar esta cita porque me parece muy interesante en términos de las categorías. Vuelvo a lo mismo, está situando la positividad en un principio más que la negatividad. Ahí prácticamente pone de cabeza y lo pone de espaldas a Hegel, ¿no? Porque justamente está dando con el gran problema metodológico que tiene la mayor parte de políticas hasta el día de hoy, ¿no?
Bien, entonces, eso fue en los años 70. Entonces, en los años ya 90 y hasta prácticamente sus últimos días, estuvo pensando, bueno, varios temas, algunos de ellos la estética, ¿no? Del que va a salir todavía un tomo, hay un tomo pendiente, ¿no? Que va a salir póstumo, probablemente el próximo año. Em, pero estuvo pensando la política de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. Hubo varios intentos. Está este librito que es muy famoso, que se llama 20 tesis de política, ¿sí? Que si ustedes lo ven bien y lo analizan con cierto detalle, se van a dar cuenta de que deja algunos huecos, ¿no? Digo huecos porque él siempre fue muy limpio en sus argumentaciones y esto implicaba que siempre cuando ponía un criterio para una cosa iba a poner el mismo criterio, bueno, no repetidos, pero digamos en el mismo lugar metodológico, lo iba a estar repitiendo en cada parte y en algunos lo deja vacío, ¿no? Literalmente, ¿no? O por decirlo de esta manera, el lema, el postulado, etcétera, ¿no? Hay algunos que deja en el descuido y otros sí los retoma con cierto detalle, ¿no? Bien, entonces, entonces, la política definitiva es aquella que ya se escribe a partir del 2007, ¿sí? Con un primer tomo, 2 años después sale un segundo tomo y un tercer tomo en el que nos invitó a participar a varios de sus alumnos, sale prácticamente hasta el año 2022, ¿no? Entonces vean ustedes que tardó mucho en escribir ese tomo o en pensarlo, ¿no? En parte porque él decía, pues ya muchos de los que lo acompañábamos, decía él, pues ya saben exactamente cómo va ese tercer tomo, ¿no? Se puede advertir un poco de sus trabajos anteriores, aunque en realidad, pues creo yo, sí hay ciertas novedades, ¿no? Eh, Cada tomo, para que más o menos tengan idea de qué estamos hablando, cada tomo de alguna manera sigue conservando este orden de las categorías. Nada más que el primer tomo lo que hace es una historia, ¿sí? No hace una filosofía, hace una historia de la filosofía política que de alguna manera, diríamos, va aplanando el terreno, ¿sí? Para poder construir después su nueva arquitectónica, ¿sí? En el segundo tomo incluiría esto que les decía que es la totalidad y la exterioridad en un solo tomo, y el tercer tomo ya de alguna manera es esta otra parte futura de la política, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, la cita que acabo de leer hablaba justamente del bien común futuro, ¿sí? Es todo un problema porque obviamente no se podría hablar del futuro, ¿no? Pero sí podemos ir proyectando, sí podemos ir arrojando, de hecho, proyecto querría decir eso, ¿no? Lo arrojado enfrente de, pero podemos ir aventurando ciertos principios que nos permiten caminar hacia adelante, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, dicho esto, podríamos comenzar ahora sí, propiamente el tema de la política, ¿no? ¿Por qué? Porque de las muchas definiciones que se tienen de política, eh, de las muchas definiciones, Dussel va a darse cuenta de que al empezar, al tener el punto de partida negativo, justamente define la política como siempre algo que tiene que ver con la dominación, es decir, algo con una cierta verticalidad en donde el de arriba finalmente pertenece arriba y el de abajo se queda siempre abajo, ¿no? La más clásica definición es la de Max Weber, ¿no? En donde comenta o está en términos de la obediencia, es decir, dice la política es justamente poder ante los obedientes, ¿no? Y esta obediencia será un tema importante porque a partir de ello se empieza a dar cuenta de que la política tiene que ver directamente con el poder, ¿sí? O sea, piensen en cualquier otra definición de la política y cada vez que vean poder se van a dar cuenta de que no deja de ser casi sinónimo de dominación. Y eso es justamente la parte importante, porque él dice, no es primeramente dominación,
tiene que ser primeramente algo positivo, positividad, ¿sí? Acrecentamiento cultural o algo así, y solo hasta después, cuando se corrompe ese poder, es cuando se puede hablar de dominación. Entonces, hay que poner un poco de orden. El poco de orden se van a dar cuenta de que es un poco más complejo, pero a partir de ello se van a dar cuenta también de que se piensa la política de una manera muy diferente a muchos otros autores. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues eso lo podemos ventilar ahorita en algún momento, ¿sí? Bien, hay muchos detalles que yo estoy omitiendo del texto que creo que deben de tener o algo así, pero lo que quiero hacer ver es que yo comienzo con dos distinciones, ¿no? Comienzo con dos distinciones y luego me voy a una otra que es muy posterior, pero que sirve mucho para entender justamente este orden que pone en las primeras dos. Entonces, la primera distinción que hace de la política, me voy a ir un poco despacio aquí para tratar de que nos entendamos lo mejor posible. La primera distinción es, a ver, si la política tiene directamente que ver con el poder, entonces hay que estudiar el poder. Hay que estudiar el poder. Y si el poder es dominación para la mayoría de los pensadores, hay que ver cómo lo ponemos en positivo y solo hasta después vemos en qué momento se corrompe. ¿Ok? Entonces, esa primera distinción del poder es muy interesante porque tiene prácticamente el mismo término, nada más que uno recogido más bien del griego y otro del latín. Entre paréntesis, recuerden lo que les decía al principio, entre moral y ética. Véanlo rápido ahorita en Google, pero se van a dar cuenta de que es el mismo término, nada más que uno está en griego y otro en latín, y se han tergiversado mucho a lo largo de 2000 años de historia, prácticamente de toda la escolástica, y luego de la Edad Moderna en Europa, y por eso unos hablan de una cosa, los otros hablan de otro, y no hay un entendimiento propio. Yo mismo me he metido en discusiones un poco escolásticas, pero nosotros sí hacemos una distinción muy clara entre lo que es moral y ética, ¿sí? Es importante en la medida en que esa distinción provee de una interpretación más fina, digamos, de la realidad. Si no podemos dar una interpretación más fina, pues se desecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad de tener estos neologismos, ¿no? Y de usarlos en estas argumentaciones. Entonces, me regreso al tema. El poder. El poder lo distingue Dussel de dos maneras. Uno, con la palabra potentia, ¿sí? Escrito con T, aunque a veces lo pronunciamos con C, potencia, ¿sí? Y la otra, en latín, es la potestas, ¿sí? ¿Por qué la distinción? A ver, pues porque en la realidad que estamos viendo, en la realidad estamos viendo que un gobierno no necesariamente responde al pueblo que originalmente o al que originalmente se debe, ¿sí? Es como si yo les dijera ahorita, a ver, todos están de acuerdo en estas cárceles majestuosas que están poniendo en El Salvador. El gobierno, pues probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos. Era una pregunta retórica, no sé si alguien quiso responder, pero era una pregunta retórica nada más para saber si era legítimo o no. Bueno, pues podemos discutirlo. La cuestión es que no necesariamente el gobierno está representando al pueblo, ¿sí? Que lo llevó de alguna manera al poder, ¿sí? Entonces, vean que hay una distinción entre una cosa y otra. ¿Cómo resolvemos esto? No lo vamos a resolver hablando exclusivamente de un conflicto. No se puede. Véanlo bien, podemos darle vueltas, podemos hablar de que no es lo mismo la legalidad que la legitimidad. De eso se ha hablado muchísimo. Y casi todas las discusiones políticas giran en torno a una cuestión formal que tiene que ver con la legalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría, inclusive también de los políticos profesionales? Cuando ya no tienen mayores posibilidades de cosas que hacer, dicen, bueno, entonces creo una ley y ¿qué sigue después de crear la ley? Obviamente se establece en la Constitución, en algún cuerpo legal, pero una vez ya teniendo la ley, pues se intenta respetar, ¿no? Y fuera de eso ya no hay más. Por eso mucho de la filosofía política se centra en cuestiones legales, ¿no? Y no es de ahorita, es de casi todo el tiempo. Inclusive hay muchos
muchos, muchas parábolas, muchos aforismos que tienen que ver con esta cuestión de que no necesariamente más legalidad quiere decir la conducción de o llegan o conducen a la justicia, ¿sí? Entonces, miren qué temas, ¿no? Porque ciertamente decir Estado de Derecho es un problema, ¿no? Porque ¿qué país en América Latina se puede dar el lujo de decir que de veras conoce, ha implementado y la gente vive un Estado de Derecho? Estaría difícil pensar que alguno de nuestros países, ¿no? Quizá en Europa, algunos, ¿no? Sí, y ni siquiera todos, pero algunos, ¿no? Sí, entonces hay que tener cierto cuidado porque una buena parte de los políticos formales, ¿no? Que son más de carácter formalista, más conservadores y demás, lo primero que hacen es proponer leyes, las instauran y entonces dicen, yo ya hice mi chamba y nada más hay que observar que se aplique, ¿no? Sí, entonces, ¿para qué queremos eso? Ah, bueno, entonces necesitamos un cuerpo policial que esté constantemente viendo que se esté cumpliendo y el que no lo cumpla le damos un garrotazo y el que sí lo cumple, bueno, pues le ponemos su estrellita en la frente, ¿no? Entonces, a eso se reduce un poco la política, ¿no? Desde luego estoy caricaturizando, pero en principio a eso se reduce, ¿no? A cuestiones meramente formales. Faltan las cuestiones materiales, que son muy importantes para una filosofía crítica. Ciertamente la filosofía de la liberación de Dussel, incluyendo la de Hinkelhammer y la de Ellacuría, que están evocados de alguna manera en la convocatoria aquí que se hace de este encuentro, también creo que lo están haciendo a su manera, ¿no? Cada quien a su manera. Pero bueno, ¿cómo salvamos esto? Bueno, ¿qué propone Dussel? Justamente que esa primera distinción del poder está en términos de una potencia y de una potesta. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, justamente, a ver, vamos a ver, la potencia o la potencia es el pueblo, es un pueblo que no necesariamente está organizado, es el pueblo, en términos generales, ¿sí? ¿Y la potesta qué es? Sí, la potestas, perdón, en plural, la potestas, ¿qué es? Perdón, no es plural, es una S, pero no necesariamente es un plural, ¿no? En castellano. ¿Qué es la potestas? Bueno, pues son las instituciones que se da el mismo pueblo para que de alguna manera exista una administración, una gestión del poder, ¿sí? Véanlo en esos términos. Por eso es importante hacer la distinción, insisto, porque no es lo mismo hablar de una cosa que la otra. ¿Es posible que las instituciones se vayan en contra del pueblo? Sí, efectivamente, y justamente eso lo vemos muy, muy seguido. Vais a un sonido un poco fuerte. Perdón, bajarle al mío porque si no me toco un poco. Creo que es José Gabriel Fuentes. No sé si pudieras quitar tu micrófono. José Gabriel Fuentes. Ok, gracias. Bien, entonces, les decía, muy seguidamente eso es lo que pasa en nuestros países, ¿no? Las instituciones de pronto se vuelcan en contra del pueblo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que tenemos estados dominadores, ¿no? Que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son o están ejerciendo el poder de manera negativa. Entonces, ¿para qué hacer la distinción? ¿Por qué la necesidad de hacer la distinción? Justamente para ver que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? No es lo mismo el pueblo. Voy arrojando aquí alguna hipótesis, las mayorías pauperizadas, ¿sí? Las mayorías populares, no es lo mismo ese conjunto grande, generalmente apático o no, no importa, pero no es lo mismo este conjunto grande de personas que están hasta abajo, digamos, en una escala social, eh, que aquellos que de alguna manera están dirigiendo estas instituciones. No es lo mismo y casi no es lo mismo en ningún país. Aún pensando en países que llevan muchos años de existencia con estas instituciones y que pueden decir, pueden arrogarse, ¿no? El hecho de tener estados de derecho, tienen este tipo de problemas. Vean cómo está Francia ahorita.
digo, no es que esté en el caos, como dicen algunos medios, pero tienen algún problemita justamente al grado de que la extrema derecha se está uniendo con la extrema izquierda, algo nunca visto, ¿no? En Francia, ¿no? Entonces, imagínense. O en Alemania, por otros motivos y demás, también tienen una crisis y los tres partidos que entraron en coalición se están deshaciendo y entonces probablemente haya un cambio brusco en algunos meses posteriores, ¿no? Entonces, vean que aún con eso hay una buena parte de lo que sería el pueblo no se siente representado por sus propias instituciones, ¿no? Ahora que están en guerra por allá, dense cuenta de que no todos están a favor de esas guerras, ¿no? O no todos están a favor de que ahora Alemania se meta a la guerra, ya sea con Ucrania o en algún otro lugar, proveyendo de armas y demás, ¿no? Cosa que desde la Segunda Guerra Mundial habían tenido ahí como en el limbo, no necesariamente lo tenían prohibido, pero tampoco estaba del todo permitido, ¿no? Se tenía una vigilancia internacional adecuada como para que no hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta apenas hace unos años, hace poquitos años, quizá meses, fue cuando empezaron otra vez a tener esta inserción en la guerra, ¿no? Bien, entonces, esa primera distinción hay que tenerla muy presente, es potencia y es potestas. Potestas es la potencia institucionalizada, si lo quieren ver de esta manera, ¿ok? ¿Y para qué sirve? Pues porque finalmente cualquier pueblo se tiene que dar instituciones a sí mismo para que pueda funcionar. Es decir, la potencia, tal como cuando decimos que uno es un actor en potencia, por ejemplo, ¿sí? O sea, no lo soy ahora, pero lo soy si me decido hacerlo y me preparo y demás, ¿no? Bueno, lo mismo esta potencia. Es un pueblo institucionalizado, pero no lo es ahora. Lo es solamente cuando se instituye y en ese momento de su institución es cuando cambia y entonces obviamente no van a estar todos, van a estar unos representantes y esos representantes son los que van a conducir estas instituciones. Cuando se corrompen es cuando las instituciones justamente dominan en lugar de posibilitar que el pueblo resurja o tenga algún aspecto positivo, ¿no? Entonces, ahí es donde surge este término, que es un término que utiliza Levinas en algunos casos, se ve también en la lengua hebrea, pero que Dussel retoma mucho. La política no solo es dominación, es servicio. Y entonces ese servicio se da por medio de la potestas. No puede ser de otra manera. No puede ser desde la potencia, ¿sí? Tiene que ser desde la potestas. Entonces, esa política que es servicio, difícilmente la vemos, difícilmente, ¿no? Muy difícilmente, porque no se nos da en todos los gobiernos que, pensando en la región latinoamericana, no se nos ha dado prácticamente en ningún gobierno latinoamericano, ¿no? Por ahí quizá alguno haya tenido inserciones en los últimos 20 años, ¿no? Haya tenido alguna inserción positiva, ¿no? ¿Sí? Se puede discutir, por aquí menciono algunos casos y demás, ¿no? Pero se puede discutir. Bien, ahora, esta distinción todavía pasa que, si bien la potestas puede caer en un acto de corrupción, ¿sí? Que la corrupción en este sentido, Dussel le llama fetichización. ¿Qué es la fetichización? Es una separación en donde el que gobierna de pronto se separa del gobernado y entonces ahí es donde empieza la dominación. Cuando uno se identifica con el otro, no hay dominación, ¿no? Si se identifican, hay servicio. Entonces, vean ustedes qué importante puede ser, porque prácticamente ver algo positivo cuando tenemos 500 años, solo para hablar en términos de que ya estamos metidos en la globalización, prácticamente ver lo positivo en todo lo negativo, de todas las teorías, de todas las interpretaciones y demás, fue sumamente difícil, pero con esto podemos discernir entre lo que es servicio y dominación, ¿sí? Ambos antónimos, ¿no? De lo que sería la potestas. Entonces, hay una segunda distinción. ¿Qué pasa cuando en realidad hay una dominación, ¿sí? De parte de la potestas y de alguna manera no se puede salir de eso? Que de hecho es lo que mayormente hemos vivido prácticamente en la vida de todos nosotros, ¿no? Es decir, a lo largo de toda nuestra vida
hemos vivido y experimentado el Estado como dominación, prácticamente, ¿no? Habrá quien diga, no, yo sí creo que mi gobierno, etcétera, ¿no? Ok, lo voy a respetar, pero lo que quiero decir es, prácticamente ha sido una contradicción entre nuestros representantes y los representados. Entonces, en ese sentido, es donde hay que volverle a poner, ¿cómo se dice? Hay que ponerle pilas otra vez al pueblo, ¿sí? Hay que poner, de alguna manera, reavivar la parte política, ¿no? Y volver a hacer cambios estructurales en los gobiernos. Esa parte ya no es la potencia, porque la potencia se va desgastando, de la misma manera que se va desgastando el color de la pared, ¿no? En la escuela, en la casa, y no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que salimos un poco, unos días de vacaciones, regresamos y decimos, ah, caray, el color está un poco desdibujado, ¿no? No nos damos cuenta porque vivimos constantemente ahí y siempre lo estamos viendo, pero cuando nos logramos dar cuenta de ello, decimos, no, pues sí, habría que pintarlo de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la potencia, de alguna manera, se da cuenta de que hay una especie de círculo vicioso que se ha generado, vivimos, digamos, más o menos normal y demás, y hasta que nos damos cuenta de que las instituciones en realidad no nos están respondiendo como lo habíamos creado, como lo habíamos dejado hace un tiempo. Y entonces ahí es necesario volver a recrear la política, ¿sí? Valga la redundancia, digo, pero sí hay que recrear toda la política para volver a hacer cambios en las instituciones. Y es ahí donde es absolutamente necesario que hablemos ya de hiperpotencia, porque ya no es lo mismo, ¿no? Ustedes imagínense, a lo mejor les suena conocido, pero voy a hablar de Nicaragua, ¿no? Para no ser tan frontal, pero ustedes imagínense el sandinismo de ahorita versus el sandinismo de los años 80, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Y lo que pasa es que llega un momento en que podrían ser las mismas personas, podrían ser las mismas instituciones y de pronto tienen orientaciones absolutamente diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde el pueblo tiene que volver a recrear lo político, que tiene que ver con el poder, tiene que ver con el bien común, y volver a recrear, insisto, es una redundante lo que digo, pero recrear, digamos, esa búsqueda del bien común futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que volver a salir a las calles, hay que volver a protestar, hay que volver a recrear, insisto en esta redundancia, las instituciones. Y es ahí donde justamente esta segunda distinción nos hace ver que la potencia no se puede quedar inmóvil, tiene que estar constantemente en movimiento, ¿sí? Bien, ahí van esas dos críticas, esas dos pequeñas distinciones, las repito nada más para hacer una especie de resumen. Poder se resuelve, digamos, se hace una distinción ontológica entre potencia y potestas, y luego, pasando un tiempo, sí, esto hay que verlo también en términos temporales, en términos más concretos, pasando un tiempo se vuelve hiperpotencia, ¿ok? Entonces, esas son un par de primeras distinciones. Hay otra distinción que hago, una tercera, pero no es exactamente de lo mismo. Salto un poquito a otro tema porque Dussel compone esto análogamente a lo que a trabajos previos que había hecho en torno a los estudios de Marx. Y entonces se da cuenta que hablar de fenómeno, de fundamento y de fuente no es lo mismo, aunque muchos lo ven también de la misma manera, ¿no? En términos económicos, él se da cuenta de que en parte, cuando se define el capital, lo definen como la valorización del valor. Suena un poco abstracto. Ahorita aguántenme un poquito con estos temas para que podamos avanzar. Se define como la valorización del valor. Entonces, pareciera que el valor es el fundamento del capital. Lo es, pero surge una pregunta. Quiere decir que entonces, si yo tengo capital, parece magia, ¿no? Porque yo pongo dinero en el banco y el banco, quién sabe qué hace, y me da un poquito de intereses, ¿no? Y ahí me va goteando de mes en mes o de año en año, me va dando algún otro dinerito. ¿Cómo sé o cuál es la verdadera fuente
de la creación de esa riqueza, no es esa valorización. Eso sería el fundamento del capital, pero no es esa valorización, sino que es más bien lo que Marx llama el trabajo vivo, ¿sí? El trabajo vivo es el trabajador, ¿sí? Ahorita, para hacerlo rápido y fácil, ¿sí? Sin tratar de reducirlo, es el trabajador, ¿sí? Ahora, esto es en economía. En política, ¿qué pasa? Pues pasa algo interesante, porque el fenómeno, aquello que estamos viendo en la política es el poder, sin distinciones ahorita, solo el poder. Y lo que sería su fundamento son las instituciones. Quizá han escuchado hablar de que un legislador de pronto se le ocurre decir, nosotros somos, aquí en el legislativo, nosotros somos el soberano. Falso, no pueden ser el soberano, simplemente por la definición mismo de la soberanía, ¿no? No voy a entrar en detalles, ahorita créanmelo y podemos discutirlo en unos minutos, ¿no? Ese no sería el fundamento, no sería, digamos, la última instancia de la que el poder puede hacer uso, no es su punto de partida. Eso es una mediación apenas, ¿sí? La fuente, el punto de partida sería el pueblo, y es ahí donde toco el tema de las mayorías populares, ¿no? De las que se hablaba. Tiene que ser el pueblo, ¿sí? Tiene que ser el pueblo porque no habría ninguna otra instancia más allá del cual el poder tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido en la política si la vemos como servicio. Si la vemos como dominación, no tiene ningún sentido. De hecho, no solo no tendría sentido, sino que sería la política exclusivamente para dominar, ¿no? Y no como servicio, como el servicio que estaríamos esperando de los políticos, ¿sí? Bien, me voy quedando con esto, dado que ya se me está acabando el tiempo para no hacerlo más largo, pero les platico un poco por qué o dónde veo que podríamos hacer ahorita un diálogo que tiene que ver con las mayorías populares. Siempre es problemático. Ellacuría hablaba mucho de la iglesia como un tercer factor. ¿Cuáles son los otros dos? Bueno, pues el Estado. Tenemos muchas teorías del Estado. Cuando se toca la política siempre es el Estado, ¿no? Y todo es el Estado, ¿no? Pero casi nadie habla del mercado. Bueno, Estado y mercado en realidad son dos macroinstituciones que regulan prácticamente toda la vida social, ¿sí? Obviamente me van a decir, oye, pero en Cuba no es igual que en Estados Unidos. No, 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 ni en Vietnam, ni en China, ni nada. Claro, hay distintos tamaños e intervenciones estratégicas o no entre cada gobierno, ¿sí? Inclusive podríamos irnos más atrás en la historia, pensando en Europa, en el medievo, ¿no? Los reyes, las monarquías y demás, también podríamos hablar de esto de ciertas maneras. Nada más que justamente la modernidad, creo yo, la marca un hito nuevo. Ese hito es un tercer factor, que es la iglesia, porque antes la iglesia era el Estado y era la economía. Estaba todo metido en la iglesia. Sin embargo, ahora, que después de 200 años, pues quedan algunos resquicios, pequeños en número, pero muy poderosos, ¿no? Y por eso es importante considerarlos, en donde ha intervenido también de manera positiva y de manera negativa. Hay que discernir todo esto para saber muy bien en qué momentos vale la pena tomar a la iglesia en términos de los derechos humanos, como los piensa Ellacuría, en qué momentos no, o en qué momentos son positivos, en qué momentos son negativos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque se pone a la par de las organizaciones de la sociedad civil. Nada más que no es lo mismo el caso que comentaban de El Salvador, por ejemplo, en El Salvador de Ellacuría, ¿no? Hace ya algunas décadas, que ahorita. Y además, otra cosa, no es lo mismo entre países. En México se ve muy mal esta parte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los financiamientos de las organizaciones civiles están o vienen de las arcas del gobierno, vamos, norteamericano, ¿no? O europeos, ¿no? Entonces, también hay que distinguirlo porque no es lo mismo unos que otros, ni tienen las mismas intenciones, ¿no? Y no todos van a la iglesia, otros van a otro tipo de organizaciones que no necesariamente son religiosas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema. Yo creo que por ahí lo podré ir dejando para ir concluyendo. Y creo que al menos le echamos una ojeada rápido a este pequeño articulito que anda circulando por ahí, ¿no? Sí, entonces por mi parte ahorita es todo, entonces no sé si podamos entablar un diálogo o qué siga. Entonces le paso la batuta ¿a quién? A Rubén, ¿no? Para que
Podamos ver qué pasa. Ok. Buenos días, doctor Enrique. Ahorita vamos a pasar quizás a la parte de las preguntas, pero continuando con esto, solo quería dar un breve resumen sobre su conferencia. Quizás en su diálogo destaca que Dussel critica y reinterpreta las categorías fundamentales de la política, como la democracia, el poder y el Estado, para reconstruirlas desde una perspectiva inclusiva y liberadora. También subraya que la propuesta de Dussel es una invitación a repensar la política y construir un proyecto ético-político que responda a las urgencias de los excluidos. Esta crítica de las categorías políticas busca trascender las limitaciones del pensamiento, abriendo paso a una práctica y política transformadora y liberadora. Bueno, en este momento no sé si alguno de los compañeros que está por vía Teams tiene alguna pregunta para el doctor Enrique. Puede levantar la manita. No sé si el compañero José Gabriel. Perfecto. Solo que veo que noto que el audio como que está dando problemitas, pero trataré de formular la pregunta. Hay dos aspectos que me llamaron la atención del ponente cuando habla de el Estado y el mercado. Es interesante, ¿no? Me gustó el que saliera a luz ese componente, esos dos componentes. ¿Quién domina a quién, no? ¿Quién se impone? ¿Que es el mercado al Estado, el Estado al mercado? Ahí hablamos, como decía también el doctor Teles, hablamos de las democracias burguesas, ¿no? Donde es el mercado prácticamente quien pone a los funcionarios que administran el Estado, los gobiernos. Ese es un puntito. Y el otro está más vinculado con esto en el caso de Dussel habla de la descolonización también, ¿no? Que América Latina tiene que descolonizarse, ¿no? De hacer una ética propia, una filosofía propia, pero creo que ese reto lo venimos planteando desde hace un montón de décadas y todavía seguimos pidiéndole permiso, ¿no? A Europa para plantear o estar a la altura de ellos en algunos debates, algunas discusiones. Solamente eso, doctor. Pero sí, muy buena ponencia y espero ver otra vez la grabación porque hay detallitos que me perdí mientras me trasladaba de mi trabajo a otro, ¿no? Otra ocupación. Gracias. Sí, quizá el compañero Armando, no sé si quiera comentar algo. Muchas gracias, maestro. Igual que compañero que me antecedió, primero que todo felicitarlo, ¿no? Por tan importante y yo diría difícil ponencia de tantas cosas, haberlo podido resumir en tan poco tiempo, porque yo estoy seguro que lo podía haber hecho en muchísimo más tiempo. Yo solamente quería, igual, sobre el tema de la democracia en el mercado, que aquí en El Salvador realmente Dagoberto Gutiérrez escribió muchísimo del tema. Incluso su último libro, Estado, Mercado y Democracia, que es otra categoría que habría que sumarle también en esta relación, está tratado en diferentes artículos que él analizó. Y yo creo que ahí, de una u otra manera, por supuesto, está su interpretación, ¿no? Pueden haber muchísimas interpretaciones al respecto, y yo quería, por supuesto, darlo a conocer en este importante congreso. Muchas gracias. Quizá mientras se animan, podría responder algo a sí. Ok. Bien.
Sí, la primera inquietud, bueno, y en parte también la segunda, pero la primera inquietud tiene mucho que ver con justamente algo que no toqué mucho, pero que es muy importante porque bien podríamos de ahí ya hablar de cosas más concretas. Fue un poco abstracto lo que intentaba comentar, dado que a veces es más difícil entrarle a lo abstracto, ¿no? Y ahí tienen el texto pues estará corriendo por ahí, pero sí hay muchos detalles que tuve que omitir por cuestiones del tiempo, ¿no? A ver, sí, el Estado y el mercado. Sí, yo decía que son dos grandes instituciones. Yo hasta hace poco me había casado con que estas dos instituciones podían regular todo. Sin embargo, Yacuría, por ejemplo, ve una tercera institución que es la sociedad civil. Nada más que hay que tener cuidado, porque la sociedad civil no es esa sociedad civil de la que habla Hegel, ¿no? Y sonaría muy bonito, ¿no? Que nuestras sociedades tuvieran esa sociedad civil fuerte, informada, en fin, ¿no? Casi como un momento de ocio en donde pueden dedicarse a otro tipo de cosas, además de lo cotidiano que implica el trabajo y demás, ¿no? Etcétera. Pero es importante porque, a ver, si vemos la historia del siglo XX en América Latina, lo que vamos a encontrar es que en algún momento saliendo del 19 y entrando al 20 tenemos mucho Estado, mucho Estado y muy poco mercado en algunos lugares. En otros lugares tenemos lo contrario. ¿A qué se debe? A que algunos lugares, estoy pensando un poco como El Salvador, eran más bien economías en donde difícilmente encontramos un Estado, ¿sí? O el Estado es una mera organización que hace contratos para quienes se están dedicando al comercio y demás, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, tenemos varias guerras intestinas y de alguna manera hay un Estado fuerte, ¿sí? Que trata de unificarse porque todo el siglo XIX fueron puras intervenciones de Francia, de Norteamérica, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno hace lo que puede, pero ya entrado el siglo XX, estabilizamos un poco tanto una cosa como la otra, pero fíjense qué pasa a partir de los años 80, declaradamente de manera explícita, cuando entra el neoliberalismo fuerte, digamos, en la región, lo que encontramos es que justamente el mercado, las empresas privadas, ¿no? En concreto, las empresas privadas, las grandes corporaciones, son las que empiezan a regular a los estados al grado que hay algunos que tienen que tener, bueno, el caso de Chile, ¿no? Cuando el Estado se vuelve muy fuerte y gana Allende una elección de manera contundente y demás, tiene que haber un golpe de Estado para que sea, a final de cuentas, un Estado absolutamente pequeño, fallido, ¿sí? Y el mercado pueda entrar y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, violencia y mercado van muy de la mano, ¿sí? De manera que van deshaciendo las instituciones democráticas en aras de que el mercado actúe como se le pega la gana, ¿no? Pensamos que estaba rebasado esto ya para entonces porque muchos gobiernos se han volcado más hacia la izquierda en los últimos veintitantos años y resulta que no, que de pronto llega un Milei, ¿no? Y Milei, pues vean su discurso, parece un discurso de hace 50 años, ¿no? De hace 40 años. Y funciona en la medida en que los norteamericanos le han perdonado algunas deudas que tiene como Estado, ¿sí? Pero si no fuera por eso, prácticamente estarían peor de casi que Haití, ¿no? En términos económicos, ¿no? Entonces, funciona muy raro esto, ¿no? Porque pareciera que el dilema es Estado o mercado. En algún momento, en algunos textos de los años 70 de pensadores o inclusive de guerrilleros y demás, se van a encontrar mucho que esto lo vuelve en un dilema. A mi modo de ver es un dilema falso, porque no es uno o el otro, sino más bien es qué tanto de intervención debe tener el Estado en la economía. Y ahí cambia toda la ecuación, porque no es el tamaño cuantitativo del Estado o del mercado, sino tendría que ser necesariamente qué tanta intervención del Estado, tanto como sea posible,
o que posibilite al menos el bien común de las personas, ¿sí? Y no lo regule el mercado. Es decir, no tanto que el mercado regule prácticamente hasta nuestra vida más íntima y privada, ¿no? ¿Sí? Les pongo varios ejemplos. Si no tuviéramos una salud o educación, muchos de nosotros jamás hubiéramos logrado la posición social que tenemos, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Y por qué es importante? Además, tan importante que la ONU conviene, ¿no? Y las grandes instituciones internacionales convienen que estos dos factores, con esos dos factores, hablan de naciones en desarrollo y no desarrolladas, ¿sí? O en todo caso hablan del crecimiento, de las posibilidades de crecimiento o no, dependiendo de cómo estén estos dos factores, la salud y la educación. A Cuba no se le consideró por mucho tiempo, ¿no? Porque se supone que era una nación no democrática, pero ahora que sí se le considera es uno de los primeros lugares, ¿no? Al lado de Dinamarca o de Costa Rica y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le apostaron todo a la educación y a la salud. Y países que cuentan con mayores capitales y demás, como Brasil, como México, etcétera, estamos en lugares mucho más abajo, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con eso, ¿no? Ahora, todo esto para comentar la cuestión también de la iglesia, ¿no? De la intervención en la iglesia. Vean lo que acaba de pasar hace poco en Nicaragua, ¿no? Acaban de extinguir varias ONGs relacionadas con la Iglesia Católica, y todo esto se está quitando, ¿no? Se están haciendo a un lado. ¿Tiene o no razón? Pues digo, no quisiera considerarlo aquí para debatir, pero me parece que es un punto que deberíamos de debatir, no ahora, en otro momento, porque a final de cuentas se está reconfigurando una sociedad. A veces creemos que es para peor, ¿no? Algunos creerán que es para mejor, no lo sé, pero es un tema a debatir porque gracias a esas ONGs es como Estados Unidos puede intervenir de una de sus varias maneras. Estados Unidos interviene en los estados latinoamericanos, ¿sí? Por medio de estas ONGs. Entonces hay que tener cierto cuidado y saber hasta dónde sí o hasta dónde no son válidas este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Ahora, si la democracia, en la segunda intervención, si la democracia es un factor más, también habría que considerarlo. La democracia está considerada como parte de una relación formal. Dussel, si lo ven bien, tanto como Yacuría también, casi no hablan esos términos. Hablan relativamente poco y mucho menos Dussel. No es que no hable de democracia o no es que no le interese el tema, sino que lo habla de manera teórica, pensando que es una relación formal que tiene que ver con el hecho de que de la legitimidad, ¿no? De que la gente decide finalmente lo que es válido o no en términos éticos, lo que es legítimo o no en términos políticos, ¿sí? Entonces, y además, Dussel lanza un dilema muy fuerte, ¿no? En el sentido de que comenta que ahorita la democracia representativa está en crisis. ¿Por qué? A ver, es imposible tener una democracia directa, ¿no? Millones de personas no pueden ocupar puestos del gobierno para identificarse absolutamente con el gobierno. No es posible. Es decir, la potencia con la potestas y la identificación de ambas no es posible en términos prácticos, ¿no? Por eso la distinción. Entonces, ¿qué hacemos? Nombramos representantes. El problema es que esos representantes, insisto, no necesariamente representan a los representados, ¿no? Entonces, es un problema porque a veces el gobierno va para un lado y la sociedad va para otro totalmente distinto, ¿no? Y hay una pugna ahí. ¿Cómo resolverlo? Justamente tratando de transformar continuamente, haciendo política, ¿no? Pero ese es parte de un problema del liberalismo que traemos ya desde hace mucho tiempo porque justamente la política no nos está respondiendo como debería, por una parte, y por otra, se ha debilitado en términos de las corporaciones privadas a tal grado de que nos pueden quitar todos los datos consentidamente, ¿no? Por ejemplo, cualquier plataforma que usamos de redes sociales y el Estado no puede entrar, ¿no? El Estado no puede entrar en lo más mínimo a esa disputa porque lo ve como privados, ¿no? Un problema de privados, ¿no? Es decir, una corporación que trabaja con millones, ¿no? Con capitales gigantescos, ¿no? Con cientos de personas versus
un ciudadano convencional que simplemente quiere divertirse en una plataforma, ¿no? O estar comunicado y demás, ¿no? Entonces, tenemos un problema de representatividad muy fuerte, ¿no? No podemos dejarle el tema de la democracia nada más a los legisladores y a la gente que está en la política profesional, ¿no? Nosotros tenemos que entrarle a eso necesariamente, ¿no? Si no le entramos, justamente pasa esto que les comentaba, esta ruptura que le llamamos la fetichización del poder, ¿sí? La corrupción, en palabras quizá un poco más banales, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Se corrompe todo y si se corrompe esa parte, se corrompe prácticamente todo lo político, ¿no? Eh, sí, creo que hay otra persona, Benavides. Y no sé si Benavides Torres Yanira va a formular, quizás sea la última pregunta, Enrique, en el caso que Yanira la tenga todavía. Yanira. Micrófono. Está desactivado tu micrófono. Tu micrófono, Yanira. Perdón, buenos días. Me llama mucho la atención sobre el sistema de gobierno y prácticamente en las instancias que se encuentra cada institución. Por ejemplo, pues la iglesia se encuentra en la tercera, prácticamente mencionó usted la tercera instancia, porque prácticamente hemos vivido en un sistema manejable prácticamente. Entonces mi pregunta es, si la iglesia está en tercera instancia, el Estado está en primera. Entonces en segunda serían las instituciones. Y pues prácticamente vivimos de acuerdo a las reglas que el Estado estipula. Entonces esa es mi pregunta, ¿cuál sería la segunda? Ya, para responderte rápido, mira, cuando yo hablaba de primera, segunda y tercera, no era una cuestión jerárquica, ¿sí? En el sentido de que una esté por encima de otras. Era más bien para decir que generalmente cuando hablamos de política, hablamos del Estado, ¿no? Y solamente nos quedamos con el Estado. Cuando hablamos de economía, hablamos del mercado, ¿no? Y cuando hablamos o queremos meter la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil o la iglesia, etcétera, y otras determinaciones, hablamos de esa otra macroinstitución que de alguna manera es un poco incómoda a las otras dos, ¿no? Porque a veces no sabemos dónde ponerlas, ¿no? O cuál es la interacción con las otras dos. Era por eso, básicamente, ¿no? No es que una sea segunda jerárquicamente o tenga más o menos importancia. Lo que es un hecho es que desde hace 200 años, cuando nuestros países se hacen repúblicas, lo que sí es fehaciente, ¿no? Lo que sí es un hecho es que prácticamente son repúblicas antimonárquicas, ¿sí? Porque estamos copiando el modelo francés. El modelo francés y en parte el norteamericano, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero al copiar ese modelo republicano, lo que estamos haciendo es descartar de alguna manera la parte, esas otras, esa otra parte que es lo relacionado con la iglesia y particularmente con la iglesia católica, ¿no? También hay que decirlo, no es con los judíos, no es con los musulmanes, no es con otras denominaciones cristianas ni nada, sino es con la iglesia católica. Entonces, unos estados más que otros, en el caso de México, fue el primero, de hecho, en hacer esta separación iglesia y Estado, ¿no? Y dio pie a guerras y demás, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, por eso somos muy antimonárquicos, ¿no? En términos de gobierno, ¿no? Pero no es el caso de otras repúblicas. Nada más que sí hay que tener claro, nuestras repúblicas, en principio, son sumamente antimonárquicas porque estamos copiando de alguna manera el modelo francés, que es el modelo que hacía, digamos, más hincapié en las aspiraciones de los que llamaríamos, ¿no? Los padres de la independencia o de las independencias de América Latina, ¿no? Hay varios, pero casi todos ellos tendrían esa misma aspiración porque también estuvieron muy influenciados por los revolucionarios franceses, ¿no? Hace 200 años, ¿no? Entonces, nuestras repúblicas tienen ese problema. Queremos que todo lo resuelva el gobierno, ¿sí?
pero no nos gusta el gobierno, nos incomoda. El gobierno lo que hace es que generalmente domina, entonces tenemos ahí un problema, ¿no? ¿Sí? Vean qué cosas para utilizar en una universidad comunicación tenemos que hacer uso de una empresa privada que es Microsoft, ¿no? Y así todas, ¿eh? Así todas. Aquí en la universidad más importante, prácticamente Google es el que provee las plataformas para la comunicación, ¿no? En la universidad más importante de América Latina, ¿no? En la Nacional de México, ¿no? Entonces, o una de las más importantes, ¿no? Entonces, ¿quién manda a quién? Pues sí, efectivamente las corporaciones privadas mandan a los estados prácticamente, ¿no? Entonces, que los estados sean fuertes siempre nos da terror porque la experiencia que tuvimos décadas atrás es que todos eran represores, ¿no? Y usaban al ejército en contra de la población, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta suspicacia, ¿no? Y hay que tener cierto cuidado para hablar de ello en términos teóricos, justamente para no desviar la mirada y no irnos al extremo contrario, ¿no? O sea, ya tenemos mucho Estado, ahora vámonos todo al mercado o luego todo a la iglesia, pues no, hay que tener más armónicamente armado esta configuración de instituciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, Rubén. Muchísimas gracias, Enrique. Yo también comparto la síntesis que hizo el doctor Briñis, la impresión más bien que tiene el doctor Briñis con respecto a tu conferencia. Yo creo, Enrique, que nosotros fuimos viendo aparecer poco a poco este sistema categorial que es la misma realidad la que lo va forzando a Enrique Dussel para irlo diseñando. Entonces, nosotros como Universidad Tecnológica, Enrique, como Escuela de Antropología, queremos agradecerte profundamente tu disponibilidad. Nosotros siempre podemos contar con vos y además es un contar, y yo te lo he dicho quizás en otras ocasiones, con altísima calidad. De verdad, muchas gracias. Quiero agradecer a todos mis colegas también que nos han acompañado a lo largo de la mañana y también en esta segunda jornada, y a los estudiantes y a las estudiantes que han estado ahí escuchando esta conferencia. Ha sido sumamente esclarecedora y de verdad, Enrique, tenemos una visión, aunque esquemática, pero bastante completa de la propuesta de Dussel, al menos desde su perspectiva política. Gracias, muchísimas gracias. Y de este modo, estaríamos concluyendo esta primera parte de nuestro congreso. Les invitamos a todos, a todas, también les invitamos a los colegas que nos reunamos esta tarde a las 5 de la tarde para también reflexionar en torno a esa idea que ya de alguna manera oblicuamente también presentaba Enrique, esa idea de individuo que es tan problemática a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental. Muchas gracias a todos.